A su nombre. Gloria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, saludar a nuestros amados hermanos. Amén. Que en una u otra forma siempre están atentos a las redes sociales al momento de estas nuestras transmisiones. Que Dios les bendiga a los que ya están en conexión y a los que podrán conectarse más adelante. Que la presencia de Dios sea sobre sus vidas y que esta no sea una respuesta de hombre, sino que sea una respuesta de Dios. Amén. Que sea una respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Así que le invito a que disponga todo de usted en esta tarde, pese a las situaciones o inconvenientes que quieran surgir o presentarse. Nos disponemos para el Señor. Amén. Amén. Nos disponemos para Él porque sabemos que Él puede hacer un milagro. Amén. Y yo digo un milagro, pero usted y yo sabemos que es un Dios de infinidad de milagros. Milagros pueden suceder. Aleluya. En este ambiente de paz que el Señor nos regala y que es un ambiente en el que el creyente debe vivir y permanecer, vamos a ir a la palabra. San Juan capítulo 14. Verso 1. Gracias. Muchas gracias. San Juan capítulo 14, verso 1. Tomamos la lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y qué extraordinario que prácticamente finalizando el mismo capítulo 14, verso 27, el Señor vuelve a hablarle a sus discípulos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra. Rogamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien nos puede guiar, quien nos puede direccionar a toda verdad, Señor. Y pedimos la presencia del Espíritu Santo, ya que es la persona que continúa haciendo esa obra de santificación en nuestras vidas, que nos lleva a desarrollar esa vida espiritual, quien también interviene para que nosotros aprendamos a orar y pidamos correctamente, porque muchas veces, Señor, no sabemos cómo pedir y tampoco sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda, aún con gemidos indecibles, dice la Escritura, para pedir lo que realmente nos conviene y lo que es agradable al Padre. Así que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios sea esa persona maravillosa que puede obrar entre tanto enseñamos tu palabra, que puede permear el corazón de cada vida y que puede llegar a lo más profundo, Padre Celestial, de nuestro ser. Te rogamos en el nombre de Jesús que obres gloriosamente, Señor. Y no solamente traigas esa paz,
no solamente traigas, Señor, esa libertad, sino que también, Señor, para el Espíritu Santo de Dios, ni para Dios mismo. Eres ilimitado, Señor. Nada te detiene, nada puede detenerte. Y puedes obrar, Señor. Y aún en la distancia puedes hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Para que suceda conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Entendiendo que eres soberano y también sabio, pero sobre todo misericordioso, bondadoso, un Dios que sabe compadecerse, así como lo dice la Escritura. Amén. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, depositamos este tiempo en tus manos, para que tú te glorifiques y para que tu nombre sea glorificado y exaltado una y otra vez. Amén, amén y amén. Amén. Venimos trabajando un término y es la palabra ¿qué? Paz. Y hemos hablado, ¿cierto? Que es un término relacionado en el Antiguo Testamento a raíz del hebreo como shalom, ¿cierto? Shalom. Pero también hemos podido observar en el Nuevo Testamento esa palabra que tiene relación más que con algo superficial, con algo interno del corazón. No es una simple pregunta, no es un simple saludo, ¿cierto? No es preguntar, ¿tienes paz? Sino que hoy, a la luz de la palabra, vamos a encontrar que Dios quiere llevarnos más allá en cuanto al estado del que debe permanecer el creyente, el cristiano, a pesar de las dificultades. ¿Alguno no tiene dificultades? No, todos tenemos. Todos tenemos dificultades, ¿cierto? Si no tiene, me busca la salida, le puedo estar entregando unas 5 o 6 para que llegue. Aleluya. Pero ¿quién no tiene qué? Dificultades. Todos tenemos dificultades, ¿cierto? Y a veces, aunque suena un poco cómico el tema, pero a veces tenemos dificultades hasta para prestar, ¿cierto? Hasta para regalar. Pero solamente con la ayuda de Dios, solamente con el poder de Dios y a la luz de la Escritura, nosotros podemos entender que la paz es más que un saludo, es más que una pregunta que tengo que hacerme, y es entender que debe ser mi verdadero y real estado. Amén. Es mi estado. Entonces yo creo que esta es una tarde propicia, donde si usted tiene muchas dificultades a tal punto de inclusive querer prestar algunas, esta puede ser la tarde donde el Señor puede orar en nuestra vida. Amén. Y que esas dificultades no ocupen el lugar que ocupa la paz del Señor. Amén. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, empezamos. Amados, es más que un saludo y más que una pregunta. La paz, esta palabra era un saludo común utilizado por los hebreos. Utilizado bien sea para saludar como bienvenida o para despedir a una persona. Pero Jesús le otorga un sentido más profundo que reaparece en el Nuevo Testamento. Aún en las cartas de los apóstoles, como Pablo, se encuentra este término seguidamente. La paz de Jesús es verdadera reconciliación con Dios. Una reconciliación a costo o precio de sangre. Es algo que el creyente no debe acostumbrarse a perder con facilidad. ¿Cómo será tan importante la paz que por ende hay guerras? ¿Puede usted entender eso? ¿Cómo será de importante la paz que se levantan estados en guerra para traer algo que no pueden traer? Para querer imponer nuevas normas, nuevas leyes, basados, como se dice, en algo que no tienen realmente, que no pueden brindar, que no pueden dar.
Y hemos venido entendiendo que la paz nos lleva a vivir, a estar y a permanecer en un lugar que seguro, en un lugar de seguridad. Quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo 10. Vamos a tener presente la cita de San Juan 14:1 y 14:27. Y vamos a Hechos capítulo 10, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La paz de la reconciliación es lo que específicamente habla aquí. La paz de la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Jesús hizo que Jesús se convirtiera en nuestra verdadera paz. Hizo que Jesús se convirtiera en nuestra verdadera paz. Voy avanzando, no me voy a detener mucho en algunos pasajes. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a mirar versos 13 y 14. Entonces, la paz de la reconciliación es de lo que habla Hechos 10:36. La paz de la reconciliación, una reconciliación con Dios por medio de la sangre del Cordero, de su Hijo amado, Jesús. Y esto hizo que Jesús, para usted y para mí, sea nuestro verdadero estado de paz. Efesios 2:13 dice la Escritura y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribando la pared intermedia de separación. Esto es importante, porque cuando el creyente empieza a entender la importancia de vivir en un estado de paz, cuando el creyente empieza a tener ese sentido de pertenencia y sabe que no puede vivir en otro estado que no sea en el estado que Dios le ha otorgado, pues debe empezar a inquietarse. Debe empezar a inquietarse. Si no estoy disfrutando de la paz de Dios, si no estoy experimentando la paz de Dios en mi vida, sencillamente algo debe estar sucediendo en mi vida. Algo debe estar sucediendo. Y muchas veces son cosas que internas del corazón. Otras veces son cosas ajenas a mi corazón que quieren venir a dañar, a perturbar y a sacarme de ese estado de paz, de seguridad y de protección que ¿quién me ha brindado? Dios. A través del Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo el lugar que debo ocupar y cuando yo entiendo qué debe ocupar mi corazón, pues voy a procurar vivir conforme a lo que dice la Escritura. Algo está sucediendo en el mundo y es que se está generando terror, se está generando pánico, se está generando miedo. Se quiere llevar a las personas a un límite extraordinario, no extraordinario, a un límite, a una exageración mejor, a una exageración. Se quiere llevar al ser humano a un estado de exageración donde el ser humano no quiera ni salir a la calle. Hemos venido hablando reiteradamente en estos días de esa famosísima noticia de la OMS, donde ¿qué dice el director, el presidente? Que se preparen para nuevas pandemias. Y ya no hablan de una, sino que ahorita últimamente están hablando de 7, 8 clases de mutación a raíz del famoso COVID, ¿cierto? Y que por ende van a ser más letales, van a ser más mortales. Pero estas son las noticias del mundo. Esas son las noticias del mundo. ¿Cuáles son las buenas nuevas
para el creyente? ¿Cuáles son las buenas noticias para el hijo y la hija de Dios? ¿Cuáles son esas buenas noticias de Dios para su pueblo? No se turben y tampoco tengan miedo. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón y tampoco tenga miedo. ¿Por qué? Porque el creyente no está en el ambiente del mundo. El creyente está en el ambiente y en el estado de paz que Dios le regaló, que Dios le otorgó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar que ya hay más naciones queriendo intervenir en el conflicto de Ucrania y Rusia, cuando ya se escucha que hay países como China que quieren entrar en el juego, que no solamente China, sino que también ya Israel está arremangándose, y otras naciones que quieren meterse en el conflicto, entre ellas Europa. Entonces, ¿usted qué dice? Pero no importa lo que diga el mundo y tampoco importa lo que nosotros pensamos. Lo que sí es relevante y lo que sí debemos mantener como relieve es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Porque en la palabra hay un poder extraordinario para que nosotros aprendamos a llevar y a librar las batallas de nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Cristo es nuestra paz. Eso es lo que dice este pasaje de Efesios. Cristo ha derribado la pared de enemistad, primeramente con Dios, y nos ha unido en un solo pueblo. Por eso habla de judíos y habla de gentiles. Ambos reciben por la fe la salvación y la paz que Jesús ha otorgado. O sea que en la cruz sucedieron cosas extraordinarias que muchas veces nosotros desconocemos. Ah, no, sí, Él murió en la cruz, derramó su sangre, lo golpearon, le pegaron. Ah, sí, todo eso yo ya lo sabía. Pero sabemos tanto que no sabemos nada. Vivimos en estados de miedo. Vivimos en estados de intranquilidad, vivimos en estados de preocupación, vivimos en estados de angustia, vivimos en estados de aflicción y muchas veces nos olvidamos de la palabra y de la promesa que Dios nos hace a través de la Escritura. Es que si fuera un hombre el que se para a decir ay, con unas hojas de papel tal y tal, pues como que queda la duda, pero cuando es la palabra de Dios, cuando está escrito en la palabra, usted sabe que va a tener que empezar a vivir de la manera que Dios quiere que usted viva. Amén. Amén. El conflicto que quiere hacer, generar inestabilidad. Las guerras que quieren hacer, destruir. Las batallas que se libran hoy a nivel mundial, lo único que quieren es tener un poder adquisitivo, mostrar su poderío. Hay países que quieren volver a generar y hacer potencia ¿qué? Mundial, que quieren volver a figurar como máximas potencias, pero solamente están buscando realmente es poder, lo terrenal. Ofrecen una paz que no podrán conseguir y que no podrán brindar a ningún precio. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Cuando se sienta un poquito acalorado, porque está como el ambiente así, puede colocarse en pie con respeto, tomar un poquito de aire, pero no es concentrarse de la palabra. Amén. Amados, la paz es el remedio supremo para todos los temores y el legado que Jesús nos ha dejado como herencia. ¿Usted qué le preocupan las herencias? ¿Cierto? Uno dice, uy, la herencia, esas herencias, ¿cómo estará ese nivel de las herencias? ¿Cierto? Y cuando se habla de herencia es algo que alguien al morir nos ha dejado, ¿cierto? Y ¿sabe qué es lo extraordinario? Que las palabras de Jesús son precisamente como ese testamento que Él está dejando a los suyos. Y les dice y les expresa que Él necesita que empiecen a vivir y a experimentar ese estado de paz. Empiecen a vivir en esa paz.
Empiecen a mantenerse en ese estado. No dejen que nada del sistema, no dejen que nada del mundo les robe lo que Cristo con el derramamiento de su sangre nos ha otorgado. Para Él costó su sangre. Y algo que costó sangre preciosa, usted y yo no lo podemos perder de cualquier manera. Amén. Amén. Lo que sucedió en la cruz fue extraordinario. Eso sí es extraordinario. Lo que sucedió en la cruz fue extraordinario. Es extraordinario. Seguirá siendo extraordinario. Hubo un acontecimiento sobrenatural. Dice Isaías 53, verso 5, que lo hemos trabajado en esta semana. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, mi dolor, mi angustia, mi tristeza, mi aflicción, mis inquietudes, lo que quiere generar inestabilidad en mi vida, todo eso lo cargó Él en la cruz. ¿Por qué seguir viviendo en ese estado de intranquilidad, de preocupación, de desmotivación, de desaliento, de desconcierto, cuando alguien con su propia sangre pagó por usted y por mí para que vivamos en un estado diferente al que vive el que no tiene a Cristo en su corazón? Es que a veces nos pasa que estamos peor que los de afuera. ¿Entendemos eso? Venga, ¿viste que va a la iglesia y tan preocupado son y yo que no voy por allá? Y uno que dice, uy, qué vergüenza. ¿No le ha pasado? Que las piedras a veces hablan. Y usted que en la iglesia y que ora y que ayuna y que tanto busca al Señor y vea lo preocupado comiéndose las uñas, flaco, ojeroso, como dicen por ahí. ¿Y por qué? Si realmente a nosotros se nos revela la palabra, se nos revela la escritura, si hay una revelación de Dios para nosotros, entonces nosotros empezamos a vivir conforme dice la palabra, no conforme quiere el mundo, no conforme dice el mundo, sino conforme el Señor nos ha estado hablando. Amén. Amén. Recuerde, la paz es el remedio supremo para todos los temores. ¿Qué genera temor en estos días sobre tu vida? ¿Qué te ha querido generar un temor? ¿Falta de trabajo? ¿Falta de economía? ¿Falta de tiempo? ¿Qué ha querido generarle temores? Porque vienen muchas cosas a nuestra vida a generarnos ¿qué? Temor, a generarnos miedo, a generarnos esa incertidumbre. Pero a mí me encanta esto porque dice la paz es el remedio supremo para todos los temores. Cualquiera sea tu temor, cualquiera sea eso que te está inquietando, cualquiera sea esas cosas que vienen a tu vida a quererte desestabilizar, a que tu ánimo cambie, a que tu relación con Dios cambie, cualquiera que sean esas cosas que quieren levantarse, ¿qué dice la Escritura? La paz de Dios es el remedio supremo para que se disipen los miedos, los temores. ¿Cómo debe vivir el creyente? En un estado profundo de paz. Cuando el creyente vive en un estado superficial de paz, pues cualquier cosa lo desactiva, cualquier cosa lo desmoraliza, cualquier cosa lo desanima. Pero cuando el creyente vive en un estado profundo de paz, quiere decir que esa paz va por dentro. No es una simple frase que expresa, no es el simple chalón, ¿cierto? Sino que realmente está viviendo desde adentro la paz que el Señor quiere que Él viva. Amado, la paz de Dios es tan supremamente importante que debemos atesorarla y no permitir que los temores que nos rodean nos roben esa paz que como herencia nos ha sido otorgada. Ejemplo, rápidamente. Abro paréntesis. Un familiar partió y antes de partir le dejó tremenda herencia. Usted le cambia la vida con esa herencia. Pero inmediatamente vienen otros a oponerse. ¿No? ¿Y por qué le iba a dejar todo a esa persona? Pero usted ¿qué dice? Hay un testamento. Hace unos días vimos por ahí un programa, no lo voy a mencionar,
¿cierto? Pero el testamento es importante, hermano. El testamento es importante, lo que está firmado, lo que está escrito, lo que tiene un aval, lo que tiene un sello. Eso es irremovible prácticamente. Tiene que suceder algo fuera de lo común y de lo convencional para que un testamento sea anulado, ¿cierto? ¿Y sabe qué me impresiona? Que si por un momento pensamos en que llegásemos a tener esa herencia y que se van a levantar cualquier cantidad de situaciones a querernos robar y quitar esa herencia, estoy seguro, partiendo de mí mismo, que posiblemente haría lo que fuera dentro del bien común porque no pierda lo que ya me ha sido heredado. Lucharía y batallaría dentro del bien común, ¿cierto? No haría nada ajeno a lo que es de ley, sino que me regiría de acuerdo a ese testamento legal que me avala como único dueño. Cierro ese paréntesis. Si eso hacemos en el ambiente natural, ¿cuánto más usted y yo podemos hacer en el ambiente espiritual? Donde Él pagó con su sangre por nuestro bienestar. Hay bienestar en nosotros. Porque si no hay bienestar en nosotros, algo se debió filtrar, algo debió interponerse, algo quiere aparecer a robarnos y a sacarnos de ese estado de paz. En el territorio donde no hay paz, todo es un conflicto. En los territorios donde hay guerra, y pues es duro mencionarlo, pero si miramos Ucrania, hoy es un conflicto, hoy es un caos. Las personas que un día tenían un techo como este, y posiblemente mejor que este, ¿cierto? Hoy están en cavernas, hoy están en huecos, hoy están en cuevas, en lugares oscuros, en mazmorras, protegiendo simplemente la vida. No están protegiendo la casa, el coche, los lujos, no. La vida. La vida. Tuvieron que abandonar todo. Todo lo que tenían a muchos les quedó destrozado. Pérdida total, absolutamente. Lo único con lo que cuentan es que con la ropita que tienen puesta y que todavía están respirando. ¿Cuál es la preocupación de nosotros entonces? Y le garantizo por la palabra, y le garantizo que pueden haber testimonios también allí en lugares como esos, donde está reinando no el caos, no el miedo, no las balas, no las bombas, sino donde está reinando la gloriosa paz del Señor. Le garantizo que hay testimonios de esa magnitud donde dicen, para mí lo mejor que pudo haber sucedido es que el Señor sacudiera esta tierra porque eso nos llevó a buscar la presencia de Dios. A veces Dios permite que vengan las circunstancias, las crisis, el caos, para que nosotros realmente empecemos a buscar del Señor. Para que recordemos cuáles son sus promesas, para que recordemos cuáles son sus palabras, para que recordemos cuáles son esas demandas del Señor para nosotros. Entre tanto, usted está en un lugar de confort, ¿usted qué dice? Pues bonito el mensaje, pero pues yo la verdad, la cuenta está rebosante. ¿Usted qué dice? De pronto para más adelante es esa palabra. Esta palabra es para hoy, hermano. Esta palabra es para hoy. Aquí no hay nadie que tenga la vida comprada. Aquí no hay nadie que tenga el trabajo asegurado. Aquí no hay nadie que tenga, como se dice, nada seguro en su vida. ¿Sabe cuál es nuestra única garantía? Cristo, hermano. Esa es nuestra única garantía. Esa es nuestra única garantía. Despertamos cada mañana sabiendo que el soplo de Dios, el zoe de Dios, la vida de Dios ha estado operando en nosotros. De lo contrario, ¿qué le garantiza a usted que esta noche se acostará y se levantará mañana? No hay nada que nos dé esa garantía. Pero hay uno que nos da garantía, nos da seguridad, nos da protección, nos da aliento, nos da fortaleza, nos da vida, nos da esperanza. Todo nos lo da el Señor, amén. Esto es extraordinario.
Amados, la paz de Dios es tan supremamente importante que debemos atesorarla y no permitir que los temores que nos rodean nos roben esa paz que como herencia nos ha sido otorgada. La paz es un contentamiento interior. Esto es tremendo, que evidencia que todo, absolutamente todo en mi vida está bajo control. No hay trabajo, Dios tiene el control. La salud está tambaleando, Dios tiene el control. La alacena está escasa, Dios tiene el control. La cuenta no florece como mucho, Dios tiene el control. Los zapatos están acabando, Dios tiene el control. Porque Él sabe cuidar de su pueblo, Él sabe cuidar de sus hijos, aún en las cosas más insignificantes para el ser humano. Imagínense que para Dios es importante que nosotros nos podamos vestir. ¿Sabía usted eso? Sí. Para Dios es importante que usted y yo podamos alimentarnos. ¿Sabía usted eso? Para Dios es importante que usted pueda tener una manta con que abrigarse. ¿Sabía usted eso? Para Dios es importante que cuando usted tenga sed tenga que beber. Para Dios es importante. Usted y yo somos importantes para el Señor. De lo contrario, Él no hubiese entregado a Cristo a morir en la cruz. Había dejado que nuestra vida siguiera como iba. Cuesta abajo y a condenación eterna. ¿Qué hizo Él? Intervenir para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. No sé en su vida, espero que sí, pero en la mía, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Hay cosas que a mí se me salió el control de las manos, ya no tengo el control en muchas cosas. Pero cuando voy a la palabra, encuentro que Él tiene el control de mi vida, de mis sueños, de mis planes, de mis ideales. Todo en las manos del Señor. Realmente está en un lugar de ¿qué? De control y de seguridad. Hasta ahí vamos bien. Amén. Gloria a Dios. Entendiendo esto, que Dios tiene el control, es importante entender también lo siguiente. La paz de Dios no es algo que opera exteriormente. La paz de Dios es algo que no opera exteriormente y que empieza a operar del exterior al interior. ¿Sí me sé explicar? La paz de Dios no es algo que opera exteriormente, que opera de afuera hacia adentro, no, sino que la paz de Dios opera desde adentro, desde mi interior, y se manifiesta y se muestra y se evidencia en todo mi entorno. En todo mi entorno. Esa es la paz de Dios. Importante. Esto es relevante. No hay paz entre tanto se persiste en mantener una vida de pecado. ¿Le puedo predicar de paz todo el año? ¿Le puedo predicar de paz cada domingo, cada lunes, cada miércoles? Pero entre tanto el ser humano quiera persistir en mantener una vida de pecado, pues la paz de Dios no va a poder reinar en su corazón. La paz de Dios reina en el corazón que quiere desprenderse absolutamente de la contaminación. Amén. Amén. Esto es importante. Y ya hemos hablado del pecado, ¿verdad? En el griego hamartía, con J, hamartía, que significa pecar, pecado, pecaminoso. De hamartano, como suena. Hamartía con J, pecado, pecar, pecaminoso. También de una raíz del griego que significa hamartano. Y eso significa errar del blanco, cometer pecado, practicar el pecado. Practicar el pecado. ¿Qué necesitamos diariamente? Morir a esa condición de rebeldía que hay en nosotros. ¿Sabía usted que el pecado nació de la rebeldía? ¿Sabía usted eso? Dios le dice a Eva y a Adán y a Eva, perdón. Dios le dice a Adán y a Eva, no
consumirán del árbol. Esos déjenlos ahí quietos, son míos. De lo demás disfruten, deleítense, ¿cierto? Pero un día, ¿qué hicieron? Desobedecer, y en esa desobediencia entraron en algo que se llama rebeldía. Ya querían operar de acuerdo a sus propios deseos. ¿Dónde nace el pecado? En la desobediencia y en la rebeldía. ¿Qué necesitamos? Comprender a la luz de la palabra que el creyente que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No lo practica. Vienen los dardos de fuego del enemigo, vienen las flechas, vienen los ataques del maligno, vienen esas tentaciones, pero el creyente que está en estado de paz, de seguridad y de protección, no peca. No peca. Amén. Amén. Quiere decir que para el creyente es más importante mantenerse en ese estado de paz y de seguridad que Dios le ha otorgado, que Dios le ha brindado como herencia realmente de Jesús para los suyos. Y para esa persona más importante ese estado que cualquier tentación que lo quiera desubicar. Si somos conscientes cuando vienen las tentaciones, ¿qué hacen? Desubicarnos. Usted estaba en un lugar de honra, estaba en un lugar de privilegio, estaba en un lugar de bendición, estaba en un lugar de protección, pero se desenfocó. ¿Eso lo sacó de qué? Del territorio de seguridad y de protección en el que usted estaba. Por eso es tan importante mantenernos en la palabra. Hoy se cuestiona la palabra. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué leer? ¿Para qué no sé qué? Es más, usted no sabe ni quién hizo la Biblia. ¿No ha escuchado esos debates por ahí? Que la Biblia la hizo fulano, que la Biblia la hizo sutano. Para mí, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice que fue inspirada. Dice que fue inspirada. No por hombres, Amén. sino que el Espíritu Santo de Dios operó en el corazón, operó en la mente, y yo diría que operó en la pluma de los escribientes. Por eso la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo no cambio la palabra. Así digan que no la lea, yo la voy a seguir leyendo. Amén. Amén. ¿Cómo vamos en la lectura diaria? Amén. Amén. ¿Sí? ¿En qué capítulo vamos? 13. A ver. 13. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, yo voy leyendo Deuteronomio, pero ya me leí 2 libros aparte. Ya me leí otros 2 libros y les doy el consejo, ¿cierto? Les comparto. Yo tengo un cuaderno y hice un plan de lectura de la palabra de Dios diariamente. Entonces voy en la lectura de la iglesia como nos comprometimos con el Señor, pero aparte me estoy esforzando y ya me leí 2 libros aparte, ¿cierto? 2 libros más, no para ganarle a nadie, sino para alimentarme realmente, para nutrirme. Amén. Y hay otros que van más atrás. Hay otros que no van en Deuteronomio, van un poquito atrás, pero van leyendo. Acá el tema no es qué tanto usted corre, qué tanto usted lee, sino que realmente lo que estamos leyendo nos esté generando un efecto. Gloria al Señor. Volvemos al tema. Amén. Pecado griego, hamartía, de hamartano también, que significa errar del blanco, cometer pecado, practicar el pecado. Amén. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, que son cartas muy cortas y que usted las puede leer en minutos. Dejan una gran enseñanza en cuanto a estos temas de que los que somos de Cristo no practicamos el pecado. Amén. Amados, pero cuando nuestra vida está limpia de pecado, estamos viviendo en el Espíritu y la paz de Dios reina siempre
en nuestros corazones. Muchas veces en mi vida ha querido reinar el problema, muchas veces en mi vida ha querido reinar el conflicto, muchas veces en mi vida ha querido reinar el desánimo, muchas veces en mi vida ha querido reinar la tristeza, el dolor, la aflicción. Por años estuve en una profunda tristeza y libré una batalla de casi 15 años que me llevó a las drogas y que me llevó al licor. Por una simple ¿qué? Puerta abierta a la tristeza. El ser humano puede vivir, puede experimentar todo tipo de emociones. Lo que no puede es quedarse en ellas. Usted podrá experimentar momentos de tristeza, es humano. Usted podrá experimentar momentos de dolor, es humano. Usted podrá experimentar momentos de confusión, es humano. Lo que no podemos es sumergirnos, quedarnos en esos estados de dolor, de tristeza, de confusión, porque eso nos va a generar un distanciamiento de la presencia de Dios. Más cerca del Señor, lo leímos en Efesios, ¿verdad? Lo leímos en Efesios. Avanzamos. Las palabras de Jesús son realmente maravillosas y a su vez poderosas. Cuando el Señor habla de paz, es porque realmente Él estaba experimentando en uno de los momentos más oscuros de su vida la paz que Dios le había otorgado. Paz, Shalom, paz e Irene, que significa ileso, a salvo, completo, pacífico. En el griego, Eirene, que significa paz, prosperidad, bienestar, armonía. Esto es evidencia en la vida de Jesús, que no era algo ajeno o exterior en la vida de Jesús, sino que el Padre le había otorgado ese estado extraordinario de paz sobrenatural que pasa y sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a la escritura. Efesios 2:14, una vez más, porque Él es nuestra paz. Cuando venga la confusión, cuando venga el problema, el pleito, el conflicto, las amenazas, ¿usted qué dice? Porque Él es nuestra paz. Que si de ambos pueblos hizo uno, pues hoy también de muchos puede seguir haciendo uno. Amén. Somos un solo cuerpo. El Señor no viene a levantar 1.000.000 de cuerpos de Cristo. El Señor viene a levantar un solo cuerpo. ¿A dónde? A nivel mundial. Un solo cuerpo se levantará. Seremos como uno solo y debemos ser. Y ese es el objetivo del Señor en este mensaje de paz. Importante las palabras de Jesús. San Juan, regresamos a San Juan 14. San Juan 14, 27. Porque acá hay tres aspectos importantes. 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. O sea que era algo que Él realmente quería que su pueblo ¿qué? Tuviera. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea que lo que el mundo ofrece no sirve. Es falso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Número 1, ni paz. Ni paz. Jesús expresa realmente de lo profundo de su corazón ese estado de paz. Las palabras de Jesús es una evidencia que no era algo ajeno, que no era algo exterior en la vida de Jesús, sino que el Padre se lo había otorgado. Y usted y yo debemos vivir en el mismo estado extraordinario que vivió el Señor Jesús. Esto a razón de que Jesús no permitió que las circunstancias, no permitió que las personas, no permitió que el enemigo le quitara jamás su estado de paz. Hoy nosotros no debemos perder esa paz gloriosa que nos ha sido otorgada. Todos y cada uno de nosotros podemos experimentarla. En especial dice la Escritura que los que pueden gozar de este beneficio y de este bienestar han sido, son y serán los que creen en Él. Pero no solamente los que creen en Él, sino los que permanecen en Él.
una paz por la que Él pagó con precio de sangre. Ya hablamos de Isaías capítulo 53, verso 5. La palabra paz es una palabra hermosa, pero se hace más hermosa cuando la hemos experimentado, cuando la empezamos a vivir, como una expresión de absoluta confianza en el Señor. Cuando usted dice yo tengo paz, es porque realmente usted tiene confianza en el Señor. ¿Esto le parece extraordinario? A mí sí. Gloria a Jesús. Cuando decimos paz, realmente estamos diciendo yo confío en el Señor. Pero es que esto es un problemón impresionante. Esto no lo soluciona nadie. Que dice yo confío en el Señor. Tengo paz, confío en Él. Él hará, Él obrará. Amén. Él es mi paz. Nadie me puede quitar eso. Se puede levantar como se ha levantado muchas veces el enemigo. Se pueden levantar esas artimañas del enemigo. Se pueden levantar esos problemas. Se pueden levantar esas crisis. Se puede levantar muchas cosas en nuestra vida. Pero yo no voy a perder lo que con su sangre Cristo me ha otorgado. Amén. Es más que una expresión, es una vivencia de confianza, pero también de dependencia. Yo descanso en Él, pues no hay nada de este mundo que nos pueda hacer perder la paz por la que Cristo Jesús ya pagó con su vida. Fue su sangre derramada por todos nosotros en la cruz. Por eso dice Isaías 53, verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vale la pena leerlo, pasajes que son muy conocidos, ¿verdad? Isaías 53, verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerde que el pecado nos había propinado una herida de muerte, y la muerte de Jesús en la cruz ha sido nuestra curación, pero también ha sido nuestra salvación. Amén. Amén. Si tuvo poder de resucitarnos espiritualmente, ¿cuánto más poder tiene el Señor para darnos vida físicamente? Amén. Si lo pudo hacer espiritualmente, llegó donde nadie, sino solo Él, puede llegar, ¿cierto? Porque el cirujano puede llegar al corazón, el cirujano puede llegar a esas venas recónditas del cuerpo humano, el cirujano puede llegar a partes del cerebro que no se podía llegar, ¿cierto? Pero el Señor va más allá. El cirujano puede destapar el cerebro, pero no puede ver, ni saber, ni entender los pensamientos del ser humano. Amén. Amén. Pero el Señor aún los pensamientos puede discernir. Eso es extraordinario. Amén. Y cuando a la luz se nos revela lo que ha sucedido en la cruz, entonces yo entiendo que no solamente su muerte en la cruz y sus llagas me curaron la herida mortal que tenía espiritualmente, sino que también tiene poder sobreabundante para sanar un cuerpo físico. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, ahora bien, entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz por mí, debo gozar siempre de sus beneficios. Viene la crisis, pero usted sigue gozoso. Se acaba el trabajo, pero usted no pierde el gozo, no pierde la paz. Se reducen las finanzas, pero usted ¿qué dice? Gloria a Dios. Amén. Usted dice, Señor, tú harás, tú obrarás. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese es el Señor. Hace unos días me llamaban una persona que no es cristiana evangélica, y me llamaba una mañana, creo que fue la de ayer. Sí, el día de ayer en la mañana, y me dijo, sal porque necesito entregarte unas cosas para los chavales, pero urgente.
Yo decía, wow, Señor. Le regalaron una ropa deportiva, le regalaron unos balones. Yo decía, bueno, gloria a Dios, gracias, Señor. Amén. ¿Quién hace eso? Dios. Solamente Dios. ¿Tengo los recursos? No. Pero ¿quién es el dueño del oro y de la plata? El Señor. Amén, amén. El Señor. Y qué bueno cuando el Señor toca personas que no tienen relación con el cristianismo. Personas ajenas al cristianismo en cierta forma. Y qué bueno cuando el Señor toca a esas personas y nos bendice. ¿Sabe cómo es esto extraordinario, hermano? Amén. Esa es la obra del Señor. Esa es la gracia del Señor. Ese es el favor del Señor. Así es. Y qué extraordinario cuando usted recibe y sabe que es Dios quien toca a esas personas. Amén. Amén. Porque acá dentro de la iglesia nosotros vivimos tocados por el Señor. Quiero ayudar a esta persona, quiero bendecir a esta persona. Y gloria a Dios, ¿cierto? Vivimos tocados por el Espíritu Santo en ayudar a alguien. Pero qué extraordinario cuando personas ajenas De afuera, amén, amén. te llaman y te dicen quiero bendecirte. Esto es extraordinario. ¿Sabe qué dice el Señor? No pierdan el estado de paz por las cosas que son temporales, que son pasajeras. Una muda de ropa usted la puede estrenar el día que usted menos piensa, hermano. Un buen par de zapatos usted los puede estar estrenando el día que usted menos piensa, hermano. Porque las cosas que tienen sentido, hermano, las cosas que tienen sentido, por esas sí vale la pena luchar. Por esas sí vale la pena esforzarnos. Amén. Amén. Aclaro, no le estoy animando a que sea un zángano. Amén. Amén. Ah, no, el pastor dijo que no trabajáramos, que no nos preocupáramos. Entonces ya no hago nada. No. Le estoy diciendo es que si se preocupa realmente por lo que debe preocuparse, que es el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán en nuestra vida una añadidura. Un buen trabajo es una añadidura. Amén. Un buen vestir es una añadidura. Un buen coche, un buen piso, todo eso es una añadidura. Y no vamos a entrar ahí. Vamos a avanzar con lo que tenemos. Aleluya. Pablo le dice a los filipenses que se regocijen en todo tiempo, que por nada se afanen. Por el contrario, cuando entramos en oración, podemos dar a conocer nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios. ¿Y eso es bíblico? Amén, eso es bíblico. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero no se queda ahí. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me detengo ahí. La paz de Dios va a cumplir un objetivo glorioso. Va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Cuando no hay dinero, entonces usted dice, no, Dios me ha fallado. Cuando no hay trabajo, entonces usted dice, no, Dios me ha fallado. Cuando no hay algún bienestar, cuando no hay algún bien, entonces lo primero que vienen son los ataques del enemigo a decir, Dios me ha fallado. Dios no me cumple. ¿Realmente será que Dios no cumple? Sí, sí. Él cumple, hermano. Él cumple, Él es perfecto, Él es poderoso. Amén. Y sabe que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él no dejará que el enemigo venga a minarnos Oh, bendito Dios. el pensamiento, los pensamientos, la mente.
Y tampoco va a dejar que el enemigo venga a minarnos el corazón. Esto es extraordinario. Esto es paz de Dios, hermano. Esto es bendición de Dios. Y más extraordinario, dice Pablo, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deje de pensar tanto en las cosas terrenales y empecemos a pensar más en las cosas celestiales. Porque en los celestiales está la bendición, hermano. Amén. No tomemos el sartén por el lado equivocado. El sartén tiene un mango. Tomemos el sartén por el mango para no estarnos quemando cada rato. Amén. Esto lo hablo en el sentido de que muchas veces corremos al trabajo, corremos al billete, corremos a una cosa, corremos a otra. Fuerza natural, fuerza de hombre, mi conocimiento, mi talento, lo que yo sé hacer. Pero podemos tomar el sartén por el mango. Amén. Amén. Y cuando tomamos el sartén por el mango puede estar al fuego que quiera estar. Pero si tenemos el sartén por el mango no nos vamos a quemar, hermano. ¿Y cómo sería eso? Pongo este ejemplo que es muy básico, ¿verdad? Porque cuando nosotros tomamos el orden de la oración en nuestra vida, le presentamos al Señor nuestras necesidades, pero no vamos allá lánguidos, no vamos allá para recoger con cuchara, no vamos allá, no, sino que con regocijo, Señor, acá hay necesidades. Pero tú nos suplirás para cada una de ellas. Pues estamos mostrándole al Señor un corazón y una actitud y un pensamiento diferente. No es lo mismo llegar al Señor No, hermano. Qué hermoso cuando llegamos con regocijo a pesar de las pruebas. Amén. Cuando podemos descansar en el Señor. Amén. Y cuando podemos depender del Señor. Y cuando podemos confiar en el Señor. Entonces el Señor dice, aquí hay olor fragante. Aquí huele a confianza. Aquí huele a dependencia. En ese lugar quiero estar, dice el Señor. Al Señor no le gusta estar en esos lugares de oscuridad. Todo negativo, todo es un problema. Todo es una pesadez, todo es conflicto, todo es contienda. ¿Qué dice el Señor? No. Pero donde hay ese ambiente del Espíritu, de libertad, ahí siempre está el Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. No algunas veces, no en algunos momentos, sino siempre hay libertad. O sea que es necesario que nosotros siempre llevemos la persona del Espíritu Santo donde quiera que vayamos. Amén. Eso está impresionante, este estudio, esto está hermosísimo, hermano. Oración proseuge del griego o proseujomai. Ya luego les comparto cómo se deletrea, cómo se escribe. Proseuge de proseujomai, que significa orar a Dios, suplicar, pero también significa adorar, hacer oración, orar, pedir, orar fervientemente, y por implicación tiene relación con el templo del Señor, con la casa del Señor. Usted puede orar en su casa, usted puede orar en determinados lugares, de acuerdo a la situación, a la circunstancia. Pero hay un lugar especial de oración y es la casa del Señor. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Aleluya, esto es extraordinario. Entonces tenga pendiente orar, suplicar, adorar, hacer oración, orar fervientemente. Ruego, deesis, que significa en el griego petición, rogativa y súplica. Entonces oración y ruego. Y presentamos en oración y ruego al Señor, ¿qué?
todas nuestras peticiones. Todas nuestras peticiones. En ocasiones el Señor nos responderá sin haber terminado la oración. En ocasiones el Señor se tomará un momento para respondernos a esa oración. En ocasiones tardará un tiempo en respondernos esa oración, pero siempre en Él hay respuesta. Amén. Amén. Amados, la oración trae paz de Dios. La paz no es algo que simplemente aparece y ya. No es magia. No es un artilugio. Esto no es un engaño. Verdaderamente, cuando nosotros decimos, Él es mi paz, significa que estoy decidido, determinado a depender totalmente de la provisión del Señor. Lo que el Señor tenga para mí es bueno. ¿Está entendiendo eso? Amén. Lo que el Señor determine para mí, eso es. Porque jamás Dios me va a entregar algo que me haga un daño. Amén. Dios jamás me va a entregar algo que me genere un malestar. Dios jamás. Cuando esperamos en la dependencia de Dios, cuando esperamos en la provisión de Dios, cuando esperamos de Dios, cuando hay absoluta dependencia de Dios no va a venir algo que nos vaya a generar un daño. Lo que de Dios viene es bueno, hermano. Gloria a Jesús. Amén. Porque las raíces son buenas, porque el tallo es bueno, porque las ramas son buenas, porque el fruto es bueno. Todo en Dios opera para bien. Amén. Jesús es mi paz. Estoy en paz y soy un pacificador, pues he aprendido que realmente Dios está en control. Y no en un control parcial o temporal, sino que Dios está en control total. Control total en mi vida, control total en mi esposa, control total en mis hijos, control total en mi familia, control total en su obra. Dios está en control. Dios es el jefe, Dios es el amo, Dios es el dueño. Y el dueño de su obra no va a querer lo peor para su obra. Él siempre va a dar lo mejor para su Amén. obra. Mateo 5:9. Eso está tremendo. Mateo capítulo 5, verso 9. Ojalá seamos bendecidos con cada enseñanza. Gloria a Jesús. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Es usted de los que en un conflicto le echa leña al fuego? ¿Es usted de los que en un conflicto, sí, eso, dele, métale la mano? ¿O es usted de los que en un conflicto dice, no, un momento, acá no es para desgraciarnos la vida? Un momento. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hay un corrillo por ahí que llamo yo, cuando hay corrillo por ahí en los pasillos, que fulano dijo que mandó decir, pero que fue que sultano le dijo que le dijera, ¿es usted de los que le echan la pimienta negra al tema para ¡pum! ¿O es usted de los que dicen, no, un momentico, acá se corta eso, si quieres ve tú mismo y le dices? ¿Cómo operamos? ¿Cómo operamos? Es una buena pregunta, porque en la forma que nosotros operamos será en la forma en la que nosotros realmente nos estamos viendo delante de Dios. Ustedes me pueden ver acá chévere, pero ustedes se van y yo, uy, no, esos que vinieron a culto no deberían venir esos otros, de verdad. ¿Qué dice el Señor? ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Engañador! ¡Mentiroso! Pero qué hermoso cuando usted se integró delante del Señor Amén. y delante de los hombres. Cuando usted le dice, Señor,
Señor, cámbiale el corazón, cambia la mente, cambia este pueblo, Señor, desde adentro del corazón, que te honren, Amén. que te amen, que te Amén. busquen, que se apasionen por ti, que cada día se desvivan por las cosas del Señor, por la casa del Señor, que mancomunadamente busquemos siempre tener la presencia de Dios en este lugar. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué promesa? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. No cualquiera se llama hijo de Dios. Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Amén. Ah, que todos somos hijos de Dios. No, no todos, no todos, no todos. Amados, los conflictos que aparecen entre las personas a causa del distanciamiento de Dios es sencillamente a razón de pecado. Muchas veces la persona falló. Como falló, entonces busca que otros fallen. Es así de sencillo. Qué hermoso que la iglesia aprenda de la palabra. Amén. Hermanos, si usted conoce hermanos de otra congregación, háganme el favor, no me los visita, no me los anima a venir a culto aquí. Yo sé que no pasa, pero vale la pena dar como la instrucción. Abiertamente lo digo, si usted conoce hermanos de otra iglesia, abrácelos, salúdelos, si tiene coinonía, tenga coinonía, pero siempre guarde su lugar. Siempre guarde su lugar. Y siempre haga respetar la casa que el Señor Amén. le ha colocado. El día que usted respete la casa en la que el Señor le colocó, pues sencillamente usted ya no tiene ese sentido de pertenencia con la casa. No le haga daño a la casa. Déjenos orar por usted, que lo vamos a bendecir en sana paz delante de Dios y de los hombres, y usted va a salir en bendición. Amén. Pero cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted puede relacionarse con el hermano, con la hermana, pero usted sabe cuál es su casa. Amén. No me evangelice gente de otras casas. No me evangelice gente de otras iglesias. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Vayan a los perdidos. A los que no conocen. Vayan a los borrachos, vayan a las prostitutas, vayan a los desamparados, a esos que están en vergüenza. Vayan a ellos, vayan a ellos. Y el Señor nos dio una palabra tremenda que la tengo en mi corazón. Vayan porque cuando ustedes hablen, ellos van a ver la gloria de Dios. Vaya porque cuando ustedes hablen, ellos van a creer a la palabra de Dios. Yo lo hablé el domingo, lo tengo ahí en el corazón y en la cabeza. Y el Señor dijo, hagan lo que dice Pablo, lo que dice la Escritura a través del apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Me propuse ir a los que no conocían del Señor, para no trabajar sobre fundamento ajeno. Si como pastor me ven visitando ovejas de otra casa, Amén. pues hermano, me quedó grande ir a los de afuera, lo predico y lo hablo así, porque a la luz de la palabra el mismo Señor nos enseña. Debemos estar en paz con todos, pero cada uno debe saber guardar su lugar. Hasta ahí vamos bien, estamos entendiendo esto. Amén. Entonces, los conflictos aparecen muchas veces cuando entre las personas se levantan esos problemas a causa del distanciamiento con el Señor. Viene distanciamiento con el Señor, entonces vienen, aquí ha pasado, hermano. Lo hablo porque aquí ha pasado, no lo hablo por personas en especial. Lo hablo porque aquí ha pasado. Han venido personas que me dicen, hay tantos jóvenes para traer. Creo que ustedes hasta son testigos. No, paso. No, paso. Para construir y para que digan, uy, el pastor tiene 50, pero Amén. eran del hermano de aquí abajo. Dele vergüenza, dele pena con el Señor y dele pena con usted mismo. Por eso, de a unito nos vamos ganando. Qué hermoso testimonio de Ricardo, el testimonio de Ligia, el testimonio de Natán, que son personas que realmente han empezado a llegar, les ha gustado la palabra, han sentido el fuego del Señor en su corazón y quieren vivir en esa fe, vivir en esa armonía. Y si el Señor trajo a Natán, puede traer 10, 15, 20, 30 más. Si trajo a Ricardo, si trajo a Ligia, puede traer 15, 20, 30, los que Él quiera, hermano. Amén. Amén. Pero que no toquemos con otras casas.
lo predico abiertamente en paz y en amor del Señor. No traigamos gente de otras casas, respetemos la obra de cada pastor, porque cada pastor hace un sacrificio, cada pastor sabe lo que está entregando a esas vidas, cada pastor sabe lo que le entrega a sus almas, y yo delante del Señor sé lo que le entrego a esta casa. Amén. Amén. No cambio la casa que tengo. Gloria a Jesucristo. Los que el Señor ha colocado los bendigo y los puedo mirar con transparencia y con integridad y decir los bendigo en el nombre de Jesús, porque gracias a la obra que Dios ha hecho en la vida y en el corazón de ustedes, nosotros seguimos adelante. Ese es el Señor. Efesios 2:14 al 18. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Aleluya. Qué calor y eso que no es verano. Pero ya casi. Efesios 2:14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto era a los judíos y a los gentiles. Nosotros estábamos en el lado de los gentiles, lejos del Señor. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Amén. Estábamos lejos y nos hizo ahora Cercanos. cercanos. Usted y yo estamos cerca al Señor. Cerca al Señor. Esto es importante. Entender que Jesús con su muerte en la cruz derribó todo muro de enemistad. Esto es importante. Así que, amados, al tener la paz de Dios gobernando y reinando en nuestros corazones, somos pacificadores. No somos problemáticos. Para pelear, ¿cuántos se van a necesitar siempre? Dos. Pero siempre que le busquen conflicto, usted diga estoy ocupado. Amén. ¿Qué dice la Escritura? En lo que leímos en el pasaje anterior, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es favorable en el reino de Dios. En eso que pensemos, no le demos lugar al enemigo. Muchas veces, ¿usted no le ha pasado que usted a veces hace conjeturas y está lejos de la realidad? Amén. Usted llega y dice, no, es que eso tuvo que haber pasado así, así, no sé qué, si se mata. Y usted se montó en una película y está lejos de la realidad. Pero qué bueno cuando nuestra cabecita se desgasta, nuestras neuronas se desgastan pensando en lo que es agradable a Dios. Amén. Deje de pensar tanto en las cosas que no sirven y empecemos a pensar más y más en las cosas que el Señor quiere que pensemos. Y hay mucho por lo que pensar en cuanto a la obra de Dios se refiere. Así que, amados, al tener la paz de Dios gobernando, usted y yo somos amigos y somos pacificadores. No somos de los que incrementamos el problema, somos la solución a través del Señor y de su palabra a cualquier situación o problema que quiera levantarse. Esto está tremendo, oh Señor. Entramos en la siguiente palabra, la siguiente frase, porque es una palabra y a la vez es una frase. Una palabra en cuanto a turbación y una frase en cuanto a no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Entonces la primera palabra que vimos y la primera frase que vimos es mi paz. ¿Palabras de quién? De Jesús. Fue una frase de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea que nos dio seguridad, nos dio protección, nos dio estabilidad, nos está salvaguardando y estamos ilesos gracias a la paz que el Señor nos ha otorgado. Pero luego usa la frase y la expresión no se turbe vuestro corazón. En el griego
en una raíz original dice tarazo, tarazo, como tara, S-S-O, tarazo, griego que significa remover o agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbación. Una vez más, veamos las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. No vamos a ir al pasaje porque ya lo tenemos, San Juan 14:1, que el Señor les hace la invitación y les dice, no se turbe vuestro corazón. Es importante comprender que estas palabras de Jesús literalmente salieron del corazón de Jesús. Es un pasaje de supremo consuelo y además es ofrecido por el mismo Señor Jesucristo en un momento donde quiso reinar oscuridad sobre su vida. Donde quiso venir ese momento de hostilidad sobre la vida de Jesús. Cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, cuando Jesús les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, Jesús estaba experimentando dos cosas muy fuertes en su vida. Había un momento en el que se había oscurecido sobre Jesús. Vino como esa sombra. Número uno, por la traición de Judas. Y número dos, por el inminente fracaso del apóstol Pedro cuando dijo que no le negaría, pero que Jesús sabía que le iba a negar. Ahora sí nos queda más fácil entender las palabras de Jesús, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Quiere decir que hay momentos de traición. ¿Y qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. Quiere decir que hay momentos que alguien te negará. ¿Qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón. O sea que cuando Jesús estaba hablando estas palabras, no era algo superficial en su vida. Era algo que estaba literalmente experimentando y viviendo. Jesús no estaba desde un lugar de confort diciéndoles, no se turben, estén tranquilos. Por el contrario, Jesús estaba experimentando dos cosas. La traición de Judas y la negación de Pedro. Qué fuerte, ¿verdad? Esto me parece que es muy profundo, ojalá lo podamos discernir. Un momento oscurecido por la sombra de la traición de Judas y el amargo fracaso de Pedro. Y cuando digo amargo, lo digo porque Pedro lloró amargamente al haberle fallado al Señor. Pero no para esto hay un tercer aspecto. Esto sucede unas pocas horas antes de la agonía de Jesús en el Getsemaní. Y unas pocas horas antes, como un cuarto aspecto, de la cruz en la que iba a morir. ¡Qué fuerte! Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo estaban traicionando. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo estaban negando. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Estaba orando porque había un dolor profundo al saber que iba a morir. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando sabía que la cruz ya estaba dispuesta para él. Amén. 4 aspectos. Y podemos sacar un quinto aspecto. Cuando el Señor dice consumado es. ¿Sabe qué indica eso? Que a pesar de todo lo que quiso levantarse en la vida de Jesús para que perdiera la dependencia en el Padre, Él se mantuvo firme delante de Dios. Expresó su padecimiento, expresó su dolor, expresó su confusión muchas veces, ¿cierto? Porque vino un momento de confusión en la vida de Jesús, podemos llamarlo así, donde dice, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Qué fuerte eso. 5 aspectos. Vamos a recordarlos. Número 1, la traición de Judas. Y el Señor, ¿qué dice? Mi paz os dejo. Él estaba en paz. Usted puede entender eso.
Pero más adelante Pedro lo niega, aunque había jurado no negar a Jesús, aunque había dicho hasta la muerte, si me es necesario morir, había puesto su vida de por medio. No había jurado, había puesto su vida de por medio, queda más explícito, más específico. Había puesto su vida de por medio. Si me es necesario morir, pues yo muero. Pero usted sabe, Señor, que yo no lo voy a negar. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Y qué estaba experimentando? Traición. ¿Qué estaba experimentando? La negación, el fracaso de Pedro, un fracaso de amargura. Qué fuerte eso. Estaba experimentando el Getsemaní. Iba a ir a expresar, dice que como sudor de sangre eran las gotas que caían a tierra. ¿Cómo sería el éxtasis que experimentó Jesús para llegar a esa oración? Y para que sudara sangre. Esto es extraordinario, esto es muy profundo. Pero no solamente se queda ahí. ¿Cuál es el cuarto aspecto? Sabía que estaba la cruz preparada para su muerte. Sabía que la cruz estaba dispuesta para él. ¿Y qué dice? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo ya voy a la cruz. Ustedes todavía les falta camino por recorrer. Y viene el quinto aspecto, donde él está ya en los segundos a su muerte. Y literalmente lo que queda de hálito de vida en él lo usa para decir: consumado es. Consumado es. Salió de él el espíritu. Dice que expiró inmediatamente. Con todo y eso que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Usted puede creer en el Señor en esta tarde? ¿Usted puede confiar en Él en esta tarde? Usted puede decirle: por más fuerte que parezca esto que estoy viviendo, yo creo que puedo confiar en Él. Jesús pudo confiar en el Padre. Jesús pudo depender del Padre. Sabía que la muerte, la cruz y por ende la muerte estaba dispuesta para él. Pero tuvo la confianza siempre en que el Padre no le fallaría. La pregunta es si usted puede confiar en la misma magnitud y si yo puedo confiar en la misma magnitud que Jesús confió en el Padre. Pero la única forma en la que usted y yo podemos confiar en el Señor, en esa magnitud, en esa dimensión, es creyendo en el Hijo. Amén. Porque el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y el que cree en el Padre, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu están en Él. Esto es precioso, amén. No alcancé a desarrollar toda la enseñanza. Nos queda un último tema por tratar. Pero lo voy a dejar en ese ambiente, amén. Lo voy a dejar en ese ambiente porque para qué voy a presionar algo que no... Yo no puedo empujar esto, ¿sí me hago entender? Tome, llévese todo esto. No. Pero creo que queda un buen ambiente para que usted medite en esas palabras del Señor en lo que resta de esta semana, amén. Meditemos en esas palabras del Señor, de cómo es que esas palabras de Jesús Él puede expresarlas con verdadera paz, de verdad. Había una tormenta real. Había una tormenta impresionante en su vida. Traicionado, negado, más encima no lo acompañaron en su oración. Hay muchas cosas ahí. Los lleva a orar y a los tres más cercanos les dice: oren conmigo, estoy en aflicción. Estoy en aflicción, oren conmigo. Y él va y ora y los otros quedaron durmiendo. La tristeza a ellos, si usted lee la palabra, usted encontrará que dice que se durmieron a causa de la tristeza. Eso es muy fuerte. Por eso
Los estados en los que muchas veces nos encontramos como seres humanos no deben ser estados permanentes. Los estados que vienen de afuera en nuestra vida no pueden ser permanentes. El estado que debe permanecer, persistir en nosotros, es el estado que viene del gobierno de Dios. ¿Sabía que el creyente no se rige bajo las normas de los gobiernos de este mundo? ¿Usted sabía eso? Amén. El creyente va a llegar a un punto donde no lo rigen los gobiernos. ¿Sabe qué dicen los mismos apóstoles? Nos es necesario obedecer a Dios Más que los antes que a los hombres. Amén. Y van a sacar normas tan locas, más locas de las que han sacado, leyes más locas y más terribles de las que han sacado, a las que definitivamente el pueblo de Dios, que tenga temor en su corazón, tendrá que pararse en la raya a decirnos. Amén. A decirnos. Hoy se ha permitido una cantidad de cosas que van en contra de la ley de Dios. Hoy se ha permitido porque muchas veces cerramos nuestra boca, cerramos nuestros labios y no predicamos la verdad. Amén. Porque queremos congraciarnos con el mundo y con el sistema. Y no podemos congraciarnos ni con el mundo ni con el sistema, mucho menos con el pecado. Porque por causa del pecado es que viene la separación del hombre con Dios. Entonces esto es tan extraordinario que creo que nos dejará ese ambiente hermoso para meditar en esas palabras del Señor. Cierro con San Juan capítulo 14, verso 27, que dice específicamente que para esto había llegado el Señor. Esto es fuerte, dice, hijo, San Juan 12, 27, perdona, San Juan 12, 27. San Juan 12, 27. Ese pasaje Ahora está. es muy, muy importante. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús tenía claro cuál era el propósito de Dios con él. Amén. Jesús tenía claro cuál era su objetivo. Logramos trabajar la primera parte, quedamos en el comienzo de la segunda, no se turbe vuestro corazón. En lo que va aquí del mensaje hay mucha bendición del Señor. La pregunta es, ¿qué oraría usted para cerrar un mensaje como estos? ¿Cuál sería su oración? Ayúdame, Señor, la casita, el carrito, ayúdame, Señor. ¿Cuál sería nuestra oración? Mano, créame que usted le puede pedir una casa al Señor y el Señor se la da. Pero cuando el Señor se da cuenta que el interés de nosotros no es la casa, no es el buen coche, cuando el Señor se da cuenta que realmente el interés suyo es siempre amar al Señor, pues el Señor no va a escatimar en bendecir su vida. El Señor no va a escatimar en traer bendición sobre su casa, sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Recuerden ese pasaje precioso. En esto pensad. ¿Qué dice el Señor para cerrar? Deje de preocuparse tanto por cosas en las que usted no va a poder solucionar. Cuando murió mi sobrino, yo cogí esa moto como un loco. Yo estaba en Bogotá, yo estaba en Villavicencio. Y yo solamente quería llegar y alzar a mi sobrino en el estado que estuviera. Y hay momentos donde el ser humano literalmente es impotente. Si Dios no lo hace, nadie más lo va a poder hacer. Amén. ¿Por qué entonces seguirnos preocupando por las cosas que solamente Dios puede solucionar?
¿Por qué entonces seguirnos preocupando por las cosas en las que solamente Dios puede intervenir y meter su mano a profundidad? Démosle ese lugar al Señor y aprendamos a depender y a confiar en Él. Señor, si has permitido que esta batalla llegue a nuestras vidas, danos la salida, como dice la Escritura. Danos la salida. Dice el Señor que Él no solamente presenta el problema, ¿cierto? Él no solamente permite el problema, Él no solamente permite la tentación, Él no solamente permite algunas circunstancias, sino que dice que juntamente con ellos nos da la salida. Nos da la salida. Ojalá usted lo pueda orar en esta tarde. Lo que estoy viviendo en el Señor tiene una salida. Amén. Yo no la veo. Muchas veces yo no la veo. Muchas veces yo digo, no, ni con gafas, no la veo. Pero cuando cerramos nuestros ojos y entramos en la presencia de Dios, ahí podemos ver claramente. A veces es necesario cerrar los ojos para poder ver lo que Dios ya hizo. ¿Entiende eso? A veces es necesario cerrar nuestros ojos para poder ver lo que Dios ya hizo. Porque con mis ojos naturales abiertos no veo nada. No veo más allá de mis narices. Pero cuando cierro mis ojos y voy a la presencia de Dios, entonces Él me deja ver lo que no he podido ver. Amén. Él me deja entender lo que no he podido entender. Él me lleva a comprender lo que Él quería que yo comprendiera. Y en Dios nada es un accidente, iglesia. Nada en la vida del ser humano que está en Dios es un accidente. En Dios todo tiene un propósito y una razón, hermano. Dios en todo tiene un propósito. Aún en las cosas que parecen desastrosas y terribles para nuestra vida. Aún en esos momentos, Dios tiene un propósito. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor. Esta es tu palabra. Ha sido una tremenda bendición, Señor, para nosotros hoy esta palabra. Ya no quiero estar en un estado que no me pertenece, Señor. Tu palabra dice que hay aflicciones, pero que de todas ellas el Señor nos libra. Tu palabra dice que todas las cosas que ocurren ayudan a bien a los que te aman. Tu palabra dice que a los que aman tu palabra, el bien de Jehová, el bienestar de Jehová estará sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, gloria, honra, alabanza, honor y poder a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo amo ese estado de paz, Señor. Yo amo estar en ese estado de paz. Aun cuando se levantan olas, aun cuando se levantan tormentas, aun cuando se levantan esas circunstancias que no son fáciles de entender y de comprender por el ser humano. Pero cuando voy a las palabras de Jesús, cuando entiendo que en medio de tan tremenda tormenta, ¿qué podemos decir? Que venían vientos del norte, del sur, del oriente, del occidente a querer desanimar, a querer desalentar, a querer destruir a Jesús. Pero es impresionante la respuesta del Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le garantizo a la luz de la palabra que hay cosas que Dios permite tan solo para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas que para nosotros no tienen sentido y decimos, pero ¿por qué estamos pasando este momento? Pero ciertamente el Señor tiene todo bajo control. Padre, te glorificamos a ti, te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Señor. Aquí en este lugar y aún allí a través de esas redes, Señor, algo estás haciendo.
Algo estás haciendo en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, en la vida de esa persona, en ese hogar, en esa familia, en esa casa. Algo estás haciendo, Señor. Tú nos muestras el camino, Señor. Y yo hoy recibo esa palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo renuncio a vivir en miedo, yo renuncio a vivir en oscuridad, yo renuncio a vivir en tinieblas, yo renuncio a vivir, Señor, en estados que no me competen. Mi estado es un estado de seguridad, mi estado es un estado de paz, mi estado es un estado de convicción, mi estado es un estado de certeza. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que mi Redentor vive. Encontramos a la luz de la palabra hombres como Job, en un estado tremendo, deplorable físicamente, pero ahí en su corazón siempre aguardó la esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu obra en la cruz cada vez se nos revela más, Señor. Tu obra en la cruz cada vez se hace más evidente en nosotros. Tu obra en la cruz nos marca el camino. Tu obra en la cruz nos muestra el destino, Señor. Tu obra en la cruz nos muestra el verdadero estado en el que debemos vivir y permanecer. Y hoy oramos, Señor, para que la gloria tuya, el poder tuyo, el favor tuyo, Señor, sea sobre esta congregación, sea sobre este lugar, sea sobre las familias, sea sobre los hijos de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aquellas circunstancias, aquellos problemas, aquellas amenazas, aquellas cosas que se han levantado, Señor, en contra de tu casa, de tus hijos, de tu pueblo, no solo en este lugar, sino en los alrededor del mundo, Señor, en los diferentes países, naciones, lugares. Padre, en el nombre de Jesús oramos, confesamos con nuestra boca, creemos con nuestro corazón que tú eres nuestra paz, paz verdadera, paz real. Y yo clamo para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios nos imparta, nos ministre en esta tarde más de Dios, más de su palabra, más de su presencia. La unción del Santo repose sobre nuestras vidas, reine, gobierne en nuestros corazones esa paz gloriosa de Jesús. Padre, gracias, gracias. Estamos agradecidos, Señor. Te adoramos a ti, te glorificamos a ti, Señor. Y que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos lleve a tener una permanencia y una persistencia en la obra de Dios, en el caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Hoy renunciamos, Señor, a toda perturbación, a todo estado de confusión, a esos estados, Padre Celestial, de intranquilidad, Señor. Personas que han estado intranquilas por una u otra razón, pero oramos en el nombre de Jesús que traigas ese estado de paz a nuestras vidas. Sobre ministros, sobre siervos, sobre hombres, Padre Celestial, que están librando batallas arduas en cuanto a la fe, en cuanto a la obra. Dios mío, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que ese estado de paz sobrenatural, de paz extraordinaria, sea sobre nuestras vidas, Señor. Porque así como Jesús, hoy también muchos ministros, Señor, podemos estar librando batallas. Pero dependemos de ti, Señor, confiamos en ti, Señor. Tu pueblo, Señor, que libra batallas muchas veces, Señor. Cosas que solamente tú sabes, Señor. Cosas que no se le han comunicado a nadie, que no se le han comentado a nadie, pero que ciertamente tú sabes, Señor. Y sé que en esta auditoria hay cosas que tú sabes, Señor, que tu pueblo ha hablado contigo, que tus hijos han hablado contigo, que han expresado el sufrimiento, la aflicción, la angustia, el abatimiento, el dolor, la agonía que muchas veces han sentido, Señor. Y para ti no es desconocida la oración de tus hijos. Para ti no es desconocida la oración de tu pueblo, Señor.
Para ti no es nada desconocido, Señor, lo que tu pueblo clama en el secreto. Y oramos, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, esas oraciones que se han levantado en el secreto, conforme a la voluntad tuya, Señor, en la dirección del Espíritu Santo, esas oraciones, Padre Celestial, sean respondidas conforme a tu soberanía, conforme a tu sabiduría, conforme a tu voluntad, a tu propósito, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Extiende esa mano gloriosa, esa mano poderosa, y que la presencia del Espíritu Santo haga una obra gloriosa, extraordinaria en la vida y en el corazón de cada persona, Señor. Oramos por las familias en esta tarde. Oramos por los hogares, Señor. Hogares, familias que están pasando momentos de mucha dificultad, Señor. Algunos, Señor, en luto, en dolor por la pérdida de un ser querido. Otros por tener un ser querido en un estado de convalecencia, Señor. Otros porque ese ser, ese familiar, hoy tiene un dictamen de médico desfavorable. Pero hoy oramos en el nombre de Jesús. Para ti no hay barreras, para ti no hay límites, Dios extraordinario, Dios poderoso. Y tú puedes extender tu mano ahora, Señor. Yo sé que la puedes extender ahora. Si te place extender tu mano ahora, Señor, al norte, al sur, al oriente, al occidente, allí hacia hospital, allí hacia cárcel, allí, Señor, a ese sanatorio, allí, Señor, a esa sala de emergencias. Si te place ahora, lo puedes hacer, Señor. Sana conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Y que muchos puedan testificar para la gloria de tu nombre. Porque eres tú el que hace la obra, Señor. Extiende esa mano de sanidad, pero también extiende esa mano de salvación, Señor. En el nombre precioso de Jesús, nosotros hoy nos declaramos por la palabra. Confesamos con nuestra boca, Señor. Creemos con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, Padre Celestial, que nuestro estado es un estado de paz. El Señor es mi paz. El Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Dios es mi paz. Y la paz que sobrepasa toda razón y todo entendimiento es la paz que gobierna mi corazón. Esa paz que guarda mis pensamientos, esa paz que guarda mi corazón, esa paz, Padre Celestial, que me da seguridad y que me hace estar estable aún en medio de la tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, tus hijos, Señor. Las puertas favorables de trabajo, de emprendimiento, tú ya las tienes abiertas, Señor. Tú mostrarás, Señor, esa bendición. Tú mostrarás, Señor, esa respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, tú obrarás conforme a tu beneplácito, a esa gloria extraordinaria tuya. Conforme a tu soberanía, tú harás, Señor. Yo oro para que así suceda en el nombre de Jesús. Conforme a tu voluntad. No a la nuestra, sino a la tuya, Señor. Porque tú eres soberano y eres sabio, bondadoso y misericordioso para darnos conforme a tu propósito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amados, a través de esas redes sociales. Que la paz del Señor realmente no solamente gobierne y reine, sino que esa paz del Señor también guarde los pensamientos y los corazones. Un abrazo, Dios les bendiga. Dios bendiga la